El día de hoy vamos a seguir con Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver los versículos 3 al 5. La semana pasada terminamos los versículos 1 y 2. Como siempre, pues entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, ahora que seguimos estudiando tu palabra, comentábamos también lo que está sucediendo en el otro lado del mundo, esa, llamémosle, hostilidad. Todavía no mencionan que ya sea una guerra, pero es una situación que puede ser muy peligrosa para todo el mundo. Encomendamos en tus manos a la nación de Israel, pero también en tus manos a la nación de Irán, seres humanos que necesitan de Cristo y las naciones alrededor. Allá hay creyentes compartiendo el Evangelio con mucha dificultad, con muchas limitaciones y prohibiciones. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra, que toque corazones, doblegue mentes y que haya oportunidad que la semilla del Evangelio sea sembrada. Lo has hecho a través de la historia, intercedemos por ellos el día de hoy, intercedemos para que pueda haber paz, aunque sabemos que en los últimos tiempos habrán conflictos. Así que lo que hacemos es dejar en tus manos, como soberano, lo que suceda en nuestro mundo. Dirígenos el día de hoy en nuestro estudio, ayúdanos a entender lo que Pedro escribió y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana anterior terminamos con el versículo 3, perdón, el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Así que hoy vamos a continuar con el siguiente versículo. El versículo 2 decía: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Y explicamos el significado del versículo. El siguiente, que ya es el 3, dice: puesto que han probado que el Señor es bondadoso. En pocas palabras, deseen la leche, que es la palabra no adulterada, y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué han de desear la palabra? Porque han probado, y esa palabra probado también tiene el sentido de gustar, como de degustar algo que uno prueba como un alimento, ¿verdad? Ya que ustedes han tenido la experiencia de que el Señor es bueno. El versículo que uso, que es de la Reina Valera 2015, dice: el Señor es bondadoso, pero la palabra tiene el significado de que el Señor es bueno. Ahora, aquí con este versículo que es pequeñito, ¿verdad? Los comentaristas hacen una relación con un pasaje del Antiguo Testamento, y es el Salmo 34:8. El Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor, la palabra Señor aparece en la Reina Valera 2015, pero en la 1960 aparece la palabra Jehová, que es la que está en el original hebreo, que en realidad, perdón por tanta explicación, la palabra, la mejor manera de pronunciarla debería ser Yahweh, ¿verdad? Pero los traductores, me imagino que desde Casiodoro Reina y Cipriano Valera utilizaron, porque recuérdense que el hebreo no tiene vocales. Así que ellos dedujeron la pronunciación y lo que les salió fue Jehová, aunque los eruditos más recientes pues encontraron que la pronunciación debería ser Yahweh. Por eso hay un canto que hemos tenido en la iglesia que habla y dice Yahweh. Bueno, el Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor, que Jehová, que Yahweh es bueno, y agrega: bienaventurado el hombre que se refugia en él. Nuestro pasaje dice que han probado que el Señor es bueno o bondadoso. Así que, ¿qué es la relación que encuentran? Comentan que está diciendo lo mismo, ¿verdad? Pedro dice que el Señor es bueno, y allá en el Salmo se nos dice que Yahweh es bueno. Entonces, la relación que hacen es que Pedro, al hacer esta cita, está afirmando la divinidad de Jesús. Si el Salmo dice que Yahweh es bueno
y aquí en el Nuevo Testamento dice que el Señor Jesús es bueno, entonces es porque Jesús es Dios. Ahí estamos, ahí con ese comentario. El versículo 4 dice así, acercándose a Él, o sea, a Jesucristo, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, viniendo a Él, eso vamos a ver qué quiere decir ese verbo, acercándose a Él, la piedra viva, y como una especie de paréntesis, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. ¿Cuál? Esa piedra viva. Desglosemos el pasaje. La palabra acercándose del original griego proserchomai. Tengo aquí un comentario del pastor John MacArthur que dice, la preposición pros es un prefijo para el verbo normal erchomai y ese prefijo pros dice, añade intensidad. Entonces, ¿cómo se debe entender esta palabra de acercándose? Dice, expresando una aproximación a Cristo en comunión íntima, permanente y personal. Y vamos a ver que de distintas maneras Pedro va a insistir en esta relación estrecha con el Señor Jesús. Cuando él dice entonces a sus oyentes, acérquense a Jesús, es que se mantengan en una comunión íntima, permanente y personal. Con los siguientes versículos vamos a platicar un poco más de esta relación que debe de haber estrecha con el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, también en Mateo 11:28, Jesús dice, vengan a mí. Pedro está diciendo, acérquense, ¿verdad? Pero por otro lado, Jesús dice, vengan a mí. ¿Quiénes vengan a mí? Todos los que están fatigados y cargados, dice. ¿Y qué promete Jesús? Y yo los haré descansar. Ahora tengo una pregunta aquí. ¿A dónde o a quién acudes cuando estás fatigado y cargado? Cuando yo leía esto y hacía esta pregunta, me la hice a mí mismo. A veces cuando estoy fatigado y cargado, pues se me olvida acercarme a Jesús en esa relación íntima y permanente. ¿Y qué hago? Me pongo a divagar mentalmente, a ver videos o algo, y se me olvida que el Señor Jesús me ha invitado a acercarme a Él cuando esté cansado y cargado. O como dice Pedro aquí, se me olvida acercarme a Él. Así que les hago la pregunta para compartirla, porque a la luz de lo que estamos viendo, aunque aquí usa la palabra fatigado y cargado, yo le voy a agregar una moderna, ¿no? Cuando te encuentras deprimido o ansioso. El miércoles pasado tenía reunión ahí en la iglesia con los ancianos y, y estaba ansioso. Tengo que desarrollar un proyecto de discipulado para la iglesia y todavía no lograba encajar las piezas y estaba ansioso y así me fui para la iglesia, pero lejos de acudir al Señor Jesús, me quedé ansioso hasta que llegué ahí en la reunión, pues expresé y dije, estoy cargado por esto, ¿verdad? Y ya me dijeron, no te preocupes, vamos a manejar las fechas de otra manera y todo. Y bajó el ansia, pero mi prioridad debería ser haberlo compartido con el Señor, acercarme a Él y decirle, Señor, estoy fatigado, estoy cargado, estoy ansioso o deprimido. Y entonces acercarme a Él para que Él cumpla en mí su promesa, que es que me haga descansar. Por cierto, aquí habemos ya algunos que pasamos ciertos años de edad. Fíjense que a la medida que uno tiene más kilometraje, los estadios de depresión pueden afectarle a uno porque tienen un origen fisiológico. Hay ciertas sustancias que nuestro cerebro deja producir. Y entonces ante las circunstancias de la vida,
podemos pasar por momentos de depresión. Y usted diría, yo antes, yo pensaba que un cristiano, ¿cómo va a ser posible que siendo nacido de nuevo uno pueda estar deprimido? Hasta que, porque según yo era un factor de las circunstancias, hasta que me enteré que habían factores fisiológicos que también pueden afectar. Entonces, si por ahí a usted le pasa eso de vez en cuando, que ve las cosas oscuras, grises o medio negras, los especialistas dicen lo siguiente: cuando usted se encuentre así, donde todo lo ve negro, donde usted no mira solución para lo que a usted le está sucediendo, no tome decisiones, dice. Espérese, que pase un poco el tiempo. Y eso lo dice alguien que no es creyente. En nuestro caso sería: acérquese a Jesús, eche su carga sobre él. Aquí Pedro nos va a enseñar más tarde que echando nuestra carga sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces, por ahí, si a usted le agarra su periodo de depresión, acérquese al Señor y no tome decisiones irreversibles. Le voy a poner un ejemplo. Usted podría decir: renuncio a mi trabajo, dejo la carrera que estoy estudiando, me voy de la casa, ¿verdad? Echo a mi hijo, lo que usted quiera que sea. Espérese un ratito, acérquese al Señor y bajo la guía del Señor, que Él le ilumine y que pase esa situación. Bueno, continuemos. Nos dice el pasaje que Jesús es piedra, ahí entre paréntesis anoto yo, roca viva. En el Antiguo Testamento, Dios es designado como la roca. En Deuteronomio 32, 3 y 4, aquí lo cito: porque el nombre del Señor proclamaré, engrandezcan a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad. Él es justo y recto. Así que Jesús es llamado la piedra viva, roca. En el Antiguo Testamento, Yahweh es llamado la roca. Y aquí, en el Nuevo Testamento, se designa a Jesucristo de esta manera, así, pero debe ir junto ahí la palabra. En Efesios 2:20 dice Pablo: han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Y en este sentido, la palabra en ese pasaje no es la palabra roca, sino eso, piedra angular, ¿verdad? El fundamento. Piedra o roca viva, también en Hechos 4:11, cuando están hablando los apóstoles, dicen: Él, refiriéndose a Jesucristo, es la piedra, ¿verdad? Nuevamente, Jesús es la piedra, rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Esa cabeza del ángulo es la piedra fundamental de una construcción, el cimiento le llamaríamos ahora. Solo noten que en este pasaje Pedro está diciendo que también es Pedro el que está hablando, que Jesucristo es la piedra rechazada por ustedes. Y en el pasaje que estamos viendo se nos dice que Jesús fue rechazado. Bueno, veamos esta parte de rechazada por los hombres. La palabra rechazado tiene el significado que es rechazado después de haber sido examinado y probado. O sea, el rechazo a Jesús no fue así superficial. Las gentes que lo conocieron en aquel tiempo lo conocieron, lo evaluaron, lo vieron, lo examinaron y lo rechazaron. En Juan 1:11 nos dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y en el pasaje anterior que les mostré, Pedro dice: Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, y se está refiriendo al pueblo judío. Bueno, pregunta aquí al final hasta abajo: ¿solo los judíos rechazaron a Jesús? La respuesta es no. Toda persona, desde los tiempos de Jesús en adelante, que ha oído el mensaje del Evangelio y no lo recibe, rechaza a Jesús. Jesús, la piedra viva. Por cierto, Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero el pasaje dice: pero para Dios, esa piedra viva es
elegida y preciosa. La palabra elegida da la idea también de favorita. O sea, Jesús como la piedra viva es el favorito de Dios. Y la palabra preciosa dice, el significado es que es valiosísima, de alto precio, fantástica. O sea, esta piedra viva que es Jesús, favorito de Dios, de un valor incalculable. Y aún así, el ser humano le ha rechazado. Esto es lo que está aquí mencionando Pedro. Triste, ¿verdad? Triste, porque una piedra valiosísima, preciosa y hermosa debería ser anhelada por cualquiera, pero en el caso de Jesús, muchos le han rechazado. Pregunta para nosotros, ¿es Jesucristo tu roca? ¿Es el cimiento sobre el cual construyes tu vida? Y hago una pregunta adicional. ¿Es que acaso puede haber otros cimientos? Pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, se recordarán de aquel hombre que tuvo tanta productividad, que Jesús lo menciona. Llegó a tener tanta productividad agrícola que tuvo que derribar sus silos o sus graneros y hacer unos más grandes y los llenó, ¿verdad? De tanto que tenía. Y el mismo Jesús enseñó ahí lo que dijo. Bueno, ¿de qué te sirve haber ganado todo esto del mundo y perder tu alma? Entonces, hay personas que su cimiento puede ser lo económico. Construyen su vida sobre la base de las posesiones y del dinero. Hace algún tiempo una pareja que pues en teoría es cristiana, mm, me enteré que estuvieron en una especie de estado de depresión porque se dedican a negocios y habían visto un local que querían para poner su negocio y resulta que en el proceso de hacer la negociación, otra persona alquiló el local antes o lo adquirió antes, ¿verdad? Y esta pareja, un matrimonio relativamente joven, en sus treinta y picos, ¿verdad? Deprimidos así porque no habían logrado conseguir ese local. Entonces uno se pregunta, ok, ¿dónde está el fundamento de su vida? No, no es que nos pongamos a juzgarlos en mal sentido, pero ¿cómo es posible que una cosa como esta les cause tal desequilibrio en sus vidas, ¿verdad? Claro, lo pudieron superar, pero para cualquiera de nosotros es bueno evaluar si acaso estamos cimentando nuestra vida en otra cosa que no sea Jesucristo. Yo tengo un amigo que en teoría, bueno, de juventud, en teoría él había aceptado al Señor y fíjense que el papá de él murió, ¿verdad? Por una enfermedad y murió. Ala, mi amigo se ha pegado le afectó de tal manera que se peleó con Dios. Claro, deduzco que en realidad él no había hecho una decisión eh, firme, real, ¿verdad? Y se alejó totalmente de las cosas de Dios porque le echó la culpa de que su papá se hubiera muerto. Entonces me pregunto, bueno, ¿dónde estaba él fundamentando su vida? Puede ser esposa, esposo, hija, negocios, fama, ¿verdad? Si usted no logra ser famoso en un área, ahí se le arruinó la vida. Entonces, evaluemos. ¿Jesucristo es la roca? ¿Es el cimiento de mi vida? Pregunta que debemos de respondernos. El versículo 5, y va a ser el que vamos a ver ya para terminar, dice así, también ustedes, le dice a sus oyentes o a sus lectores, ¿verdad? Sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, vamos desglosando estos pasajes para entenderlos mejor, ¿verdad? Por ejemplo, como nos está hablando que tenemos que ser edificados como piedras vivas en casa espiritual. Y hace unas diapositivas les mencioné la piedra del ángulo.
Entonces hay otro nombre que se le da, que es piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecerán o se establecerán en referencia a esta piedra angular, lo que determina la posición de toda la estructura. O sea, Jesucristo es la piedra, es la roca, pero es la piedra angular de un edificio, que vamos a ver cuál es ese edificio. Solo para tener la idea de lo que significa, aquí les tengo una pequeña foto. Por ejemplo, en esta construcción que se está haciendo, ahí donde está la flecha roja, esa es la piedra angular, porque en función de esa piedra angular van las otras paredes y el resto del diseño. Hoy nosotros llamaríamos lo que es un cimiento, que es lo que va a soportar toda una construcción. Una construcción sin un buen cimiento no perdura. Y en el caso de esta casa de la que vamos a hablar, el cimiento, la piedra angular, es Jesucristo. Pedro entonces dice, sean edificados. Aquí vamos a ver un poco de gramática, ¿verdad? La expresión sean edificados va a tener dos verbos, el verbo ser y el verbo edificar. No soy experto, lo estudié hace un buen tiempo, ¿verdad? Pero esta expresión sean edificados está en voz pasiva. Para los que les guste el lenguaje, se acordarán que hay voz activa y hay voz pasiva y hay una voz media, pero aquí dice voz pasiva. Explicación de diccionario. La voz pasiva es la voz gramatical que indica que el sujeto de una acción, de una cláusula u oración, recibe la acción del verbo en lugar de realizarla. Suele usar la forma ser, el verbo ser, más el participio pasado del verbo principal. Entonces, si a usted no le gusta la gramática, qué feo esta explicación. Bueno, en pocas palabras, que es una voz pasiva. Entonces quiere decir, por ejemplo, salgo a la calle y hay un enjambre de avispas y yo estoy hablando por teléfono con ustedes y en eso le digo, estoy siendo atacado por unas avispas. Estoy usando una voz pasiva. La pregunta es, ¿te estás atacando vos mismo o vos estás atacando a alguien? No, estoy siendo atacado. Alguien más está haciendo algo sobre mí. Entonces, la palabra que dice Pedro ahí, sean edificados, ¿verdad? Nos dice que no es que nosotros nos edifiquemos a nosotros mismos, sino hay alguien externo a nosotros que nos edifica. Está hablando que seamos edificados como piedras espirituales en una casa, ¿verdad? Ok, entonces la respuesta es, Dios es el que edifica la casa espiritual a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando dice sean edificados es que alguien me va a edificar. En este caso, es Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero hay un segundo elemento de ser edificado y es por el efecto de los creyentes entre unos a otros por medio del uso de sus dones. Por ejemplo, si yo estoy en la congregación y Emilio me atiende y porque me ve que estoy sediento y cansado y toma un vaso de agua y me da el vaso de agua, ¿verdad? Entonces, no me estoy edificando a mí mismo, sino Emilio, a través del don de servicio, me está edificando. Cuando oigo a un maestro que me enseña y explica la palabra, estoy siendo edificado por la palabra, no yo mismo, sino a través del don que tiene otro hermano. Entonces, en pocas palabras, este proceso de edificación lo realiza Dios a través de su Espíritu Santo y también Dios usa a los otros creyentes para que nos edifiquemos mutuamente. Nos llama Pedro piedras vivas. En el versículo 4 de este mismo capítulo, Jesús es llamado piedra viva. Por lo tanto, los que han creído en él han adquirido vida, ¿no? Por eso somos piedras vivas
y con ellos se construye la casa espiritual. ¿Y cuál es esta casa espiritual? Es la iglesia. En primera de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, coma, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Así que cuando aquí el pasaje dice que somos piedras vivas y que vamos a ser edificados en la casa espiritual, se está refiriendo a los creyentes siendo edificados, madurando en el contexto o pertenencia de la iglesia. La iglesia, dice aquí, la casa de Dios. Vamos hasta ahí, tranquilos. Se nos menciona también en este versículo que hemos sido llamados a un sacerdocio santo. Los creyentes en Cristo han sido constituidos en sacerdotes que sirven a Dios. Y son santos porque están dedicados a Dios y separados del mundo. Ahora, si usted se recuerda, eh, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran encargados de presentar los sacrificios de expiación por el pecado a Dios en todo el ritual del templo, ¿verdad? Nosotros, como sacerdotes, ya no ofrecemos sacrificios a Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Dios por el pecado es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Entonces ya no tenemos esa función al estilo del Antiguo Testamento. Lo que sí ofrecemos son sacrificios de gratitud a Dios por lo que Él hizo por los creyentes en Cristo, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Este sería un pasaje para desglosarlo también, pero básicamente, ¿qué es? ¿Cómo yo presento un sacrificio a Dios cuando busco que mi conducta le agrade a Él? Lo que veo, lo que experimento, lo que hago, tengo que estar cuidándome de hacer las cosas para Dios y abstenerme de hacer, pensar o cualquier otra cosa, todo aquello que a Dios no le agrada. Esa es una responsabilidad que cada uno tenemos, pero que se vive también en comunidad. Bien, dice que toda esta obra es por medio de Jesucristo. O sea, quiere decir que todo lo que vivimos delante de Dios como piedras vivas siendo edificados en la casa espiritual que es la iglesia, es por medio, valga la redundancia ahorita, de la mediación de Cristo ante el Padre. No es que estemos solos, Jesucristo siempre está con nosotros y la palabra nos dice que Él intercede por nosotros en nuestro favor delante del Padre. Entonces, para poder ser edificados, para poder ser edificado como piedra viva en la casa espiritual, o sea, en la iglesia, es necesario que interactúes con tu iglesia local, en la que el Espíritu Santo obra en tu vida internamente y a través de los demás creyentes. ¿Qué quiero decir aquí? Es posible ser piedra espiritual que sea edificada en la casa espiritual que es la iglesia. Si no me congrego con una iglesia, pues es difícil, ¿me explico? Es difícil. Ahora, al final yo puse una pregunta. ¿Hay excepciones a esto que yo estoy diciendo? Pues sí. Miren, para empezar, como creyentes somos miembros de un cuerpo. La expresión de ese cuerpo es una iglesia local. Si usted ha oído el término iglesia local e iglesia universal, la iglesia universal es la que está compuesta por todos los que han creído en Cristo, desde el tiempo pasado al tiempo presente, al tiempo futuro, en todo lugar del planeta. Esa es la iglesia universal de Jesucristo. Esa le podríamos llamar, es una iglesia invisible, no la podemos reunir y ver, pero sí existen dentro de esa iglesia múltiples iglesias locales que son expresiones visibles del cuerpo de Cristo, como la iglesia en la que nos congregamos. Entonces,
yo soy miembro de ese cuerpo y tengo que tener una función y los demás miembros una función y juntos edificarnos mutuamente. Eso debe ser lo normal. En ese contexto es que somos edificados. Pero dejé la pregunta al final, dice, ¿puede haber excepciones? Sí, por ejemplo, van a haber algunos hermanas que por condiciones de salud no les es posible ir al lugar de congregación, ¿verdad? Entonces, antes eso era un poco más difícil, ahora relativamente, porque ahora tenemos las redes y nos podemos reunir así como estamos ahorita, ¿verdad? Así como estamos ahorita. Pero obviamente la reunión física real es importante. ¿Y cuál es la excepción? Cuando hay una condición de edad o de salud que no permite reunirme, entonces, gracias a Dios, hoy hay maneras como esta para poder interactuar y reunirnos. Obviamente, en esos casos se entiende la situación. Ahora, si usted es uno de los que puede reunirse, no tiene ningún problema de edad ni de enfermedad ni nada, y sencillamente porque le da pereza el domingo salir y se conecta por Facebook, aunque esa creo que no sería la mejor actitud. Valore usted delante del Señor cómo manejar eso, ¿verdad? Pero sí, espero haberme dado a entender. Sí, hay hermanos que no pueden reunirse en vivo. Entonces, la otra alternativa es establecer comunicación y tener la oportunidad de visitar al hermano o a la hermana que no puede asistir, pues la iglesia puede ir a verlos. En esos casos digo comunicación porque a veces no sabemos y entonces, por ejemplo, Rodolfo me escribió el domingo, me dice, tu hermanito está después de una operación convaleciente, ¿ah? Pues yo sabía que se iba a operar, pero no la fecha exacta. Si él no me cuenta, pues ya no interactúo con él de momento, por lo menos por medio de mensajitos para darle seguimiento. Entonces, ahí es donde tenemos que estarnos comunicando. Bueno, vamos a llegar hasta acá y así podemos entrar al tiempo de intercambio. Como siempre, terminamos con el deseo de que haya un buen descanso.